Buenos días, amigos de 13 Costa Rica Televisión. Eiser Chacón Cordero les saluda y los invita a acompañarnos durante esta hora de información. Inmediatamente les presentamos nuestros titulares. Defensa de Óscar Arias pretende agregar 2 testigos en el caso que se lleva contra el exmandatario por las denuncias de abuso sexual. UNDECA asegura que la Caja Costarricense del Seguro Social no ha capacitado al personal médico en general sobre el coronavirus. En nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos al pavo real. China refleja cada vez menos muertos, pero nuevos infectados por el COVID-19 en sus reportes diarios. Vamos al detalle de las informaciones. Las 3 denuncias penales planteadas contra el presidente de la República por la UPAD agrupan 5 presuntos delitos, según abogados. Antes de cualquier tipo de acción judicial, la Fiscalía primero debe hacer un estudio completo de lo expuesto en estos señalamientos. Desde que se dio a conocer sobre el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, abogados penalistas presentaron 3 denuncias. La primera la planteó la abogada Gloria Navas el lunes. En ella la jurista señala que se puede estar en presencia de 2 delitos. Incumplimiento de deberes, penado en el artículo 339 del Código Penal, de 1 a 4 años de cárcel. El prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal, sancionado de 2 a 6 años de prisión. La segunda denuncia la interpuso el abogado Juan Diego Castro por los presuntos delitos de prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal y sancionado de 2 a 6 años de prisión, y violación de datos regulado en el artículo 196 del Código Penal con penas de 1 a 3 años. Por último, el martes, varios abogados, entre ellos el exfiscal general Francisco Dalanés, interpusieron la denuncia por los presuntos delitos de violación de datos, expuesto en el artículo 196 del Código Penal y sancionado de 1 a 3 años de cárcel, abuso de autoridad, estipulado en el artículo 338 del Código Penal, con penas de 3 meses a 2 años de prisión, prevaricato y fraude de ley, y estas se estipulan en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuya sanción es de 1 a 5 años de cárcel. Pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Y al desistirse del decreto, con probabilidad tenemos efectivamente ese desistimiento. Entonces es nuestro criterio que no se está configurando un hecho delictivo en este caso particular. Sí, en el caso de temas de datos, realmente el Ministerio Público lo que tiene que hacer es determinar efectivamente si en Casa Presidencial utilizaron datos que podrían llamarse sensibles o datos confidenciales. Esta es una investigación que se antoja compleja. A pesar de que es una mera constatación, lo cierto del caso es que se van a necesitar peritajes de carácter informático y los peritajes de carácter informático pues son bastante especializados. En realidad son 3 denuncias, el Ministerio Público tiene que realizar un filtro de estos hechos, primero para determinar cuáles conductas pueden ser delito, cuáles conductas pueden que no sean delito, determinar los responsables, los autores, tanto los autores intelectuales como los autores materiales, y proceder posteriormente con un peritaje especializado que yo diría que tendría que realizar la sección de delitos informáticos del OIJ. Abogados penalistas cuestionan la inacción del Ministerio Público, sin embargo señalan que la Fiscalía debe hacer un estudio completo de los señalamientos y así filtrar qué posibles delitos existen y quiénes deberían ser los investigados. Haciendo un análisis de las 3 denuncias que planteadas son congruentes, digamos, el caso de abuso de autoridad y prevaricato. Son los 2 delitos principales que ellos indican, además de la situación de la violación de datos que se puede estar generando. Es una violación al artículo 24 constitucional, datos sensibles, datos confidenciales que puedan ser estado violentados. Si hablamos de abuso de autoridad, estamos hablando del acto en el cual se comete o se ordena algún acto contrario a los derechos de las demás personas. En este caso en particular tenemos un criterio
divergente a lo que se ha estado indicando. Primeramente porque se requiere de que el acto efectivamente se ejecute. La publicación, la firma del decreto dice que el acto está consumado, pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Además del presidente, las denuncias se plantearon contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, contra el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, y contra los miembros de la UPAT. La defensa de Óscar Arias pretende agregar 2 testigos en el caso que se lleva contra el expresidente de la República por las denuncias de abuso sexual en su contra. Este jueves debía iniciar una audiencia para definir si se aceptan. Así fue como llegó el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, al juzgado penal de Pavas este jueves por la mañana. El exmandatario enfrenta 2 denuncias por abuso sexual. La primera fue presentada el 4 de febrero del 2019 por una médico activista, Alexandra Arce von Herold, quien trabajó con Arias en la promoción del Tratado de Comercio de Armas que impulsó el exmandatario. Y la segunda denuncia la interpuso la ex reina de belleza Yasmín Morales. Arias junto con su abogado se presentaron a la audiencia para definir si aceptan o no 2 testigos que ellos presentaron. Que la actuación del Ministerio Público riñe con las garantías fundamentales de la persona que está siendo investigada. ¿Y cuál es el argumento de la Fiscalía para no aceptar esos testigos? Básicamente señala que ya fueron entrevistadas y que bajo esa circunstancia no procede la incorporación de estos testigos. Nosotros estimamos que una circunstancia no excluye la otra, de acuerdo a la tabla en la que nos encontramos. Para el abogado de una de las denunciantes, la incorporación de estos 2 testigos no afecta el caso de su defendida, pero considera que sí habría un indebido proceso. Según él, estos testigos vendrían a aportar situaciones que ya fueron analizadas por los médicos y ya fueron establecidos en el dictamen, pero considera que no sería oportuno. La defensa pretende incluir 2 testigos a pesar de una serie de situaciones que serían no acordes a lo que establece el debido proceso, pero eso es un derecho de la defensa y se ventilará futuramente en una audiencia. ¿Esos testigos de esta manera afectarían, por ejemplo, los intereses de su representada? No lo afecta de ninguna manera, pero sin embargo consideramos que lo que podría afectar es el debido proceso. No se está negando en ningún momento a la defensa el hecho de que efectúe todas las labores correspondientes, ni tampoco al imputado para que se pueda pronunciar en ese sentido. Óscar Arias prefiere no brindar declaraciones. La audiencia se suspendió y será ahora resuelta la solicitud de la defensa de Arias en el Tribunal Penal de Pavas en una nueva audiencia. ¿Realmente un cubrebocas le protege del coronavirus o COVID-19? A continuación le contamos algunos mitos y verdades sobre esta enfermedad que ha causado la muerte de más de 2.000 personas en el mundo. En diciembre del 2019 se empiezan a registrar en la ciudad china de Wuhan casos de neumonía de causa desconocida. Apenas un mes después, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, cuya expansión por el mundo amenaza a tornarse en pandemia. La propagación alcanza hoy más de 40 países y los afectados superan las 80.000 personas, la mayoría de ellas en China, donde se han producido más de 2.700 muertes. La preocupación aumenta en Costa Rica y la región cuando este miércoles se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil, siendo el primer caso en Latinoamérica. Por esta razón le aclaramos algunos mitos y realidades de esta nueva cepa. Mito 1. Si me diagnostican con el coronavirus, ¿voy a morir? Realidad, aproximadamente el 2% de los casos reportados han muerto y la mayoría de estos tenía enfermedades asociadas. Mito 2. ¿Necesito usar mascarilla para protegerme? Realidad, lavarse las manos y protegerse al estornudar es la mejor manera de protección en países como el nuestro, donde no se registran casos y menos transmisión. El tapaboca, que es común, protege de los gérmenes de la tos y del estornudo. Sin embargo, no previenen contra las gotas que están en el aire. Por ello, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no los consideran como un objeto de protección, puesto que no filtran las partículas más pequeñas y por ende no son adecuados para prevenir totalmente el coronavirus. Mito 3. No es seguro recibir cartas o paquetes de compras provenientes de Asia. Realidad, sí es seguro. Por análisis previos sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Mito 4.
¿Las mascotas en casa pueden transmitir el nuevo coronavirus? Realidad, no hay pruebas de que los animales de compañía de nuestras casas puedan transmitir el virus. De todos modos, lo ideal es siempre lavarse las manos después de acariciarlos. Estas son algunas de las informaciones que circulan en Internet de manera falsa, alarmando y creando histeria en las poblaciones. Por esta razón, las autoridades nacionales recomiendan seguir sitios oficiales e intensificar el lavado de manos y alcohol en gel. UNDECA asegura que la Caja Costarricense de Seguro Social no ha capacitado a su personal médico en general ni le ha dado información oportuna a la población sobre el coronavirus. Representantes de UNDECA piden a la Caja mayor información sobre el coronavirus, también para la población en general como para los funcionarios de la institución. Debe de hacer en estos momentos un inventario, ¿verdad? Comprarlos, preparar los materiales que deben de tenerse o que debe de tener la gente. Por ejemplo, los trabajadores tienen muchas veces en las instituciones de la Caja, como llega tanta gente, los servicios sanitarios no están bien aseados, los lavatorios no están aseados, no hay información a la gente. Entonces yo creo que parte de esto es lo que el pueblo costarricense y los trabajadores de la Caja deben conocer. Sin embargo, el gerente médico de la Caja asegura que la capacitación a los funcionarios ya está dada y están totalmente preparados para enfrentar a los primeros casos. Desde el 1 de enero prácticamente se activó todo un equipo interministerial en conjunto con el Ministerio de Salud, la OPS y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde todos los días se revisan los lineamientos. Se han estado dando capacitaciones vía teleconferencia a todas las unidades donde se les explica cómo manejar la situación y además estamos adquiriendo más insumos en casos de que fuera necesario. Con respecto a la mascarilla, es muy importante aclarar que esa mascarilla solamente la tienen que usar pacientes que estuvieran enfermos con alguna infección respiratoria o personal de salud. Autoridades de salud recomiendan a la población usar mascarillas en caso de tener síntomas gripales y salir a la calle. Además, obliga al personal de salud a usarlas también. El coronavirus es una enfermedad respiratoria viral que crea inmunidad una vez que le da a la persona. El 80% de la población desarrolla esta enfermedad de manera leve. Los grupos de riesgo son los hipertensos, diabéticos, asmáticos y adultos mayores. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, en sus redes sociales pidió a las autoridades de salud extremar las medidas en suelo nacional. Las cooperativas que administran los EBAIS de la Caja temen que no renueven su contrato, pues la licitación debió salir el año pasado y aún no la sacan. Ante esto, 1.000 empleados temen perder su empleo. Los dirigentes de las cooperativas están preocupados porque la Caja podría asumir los EBAIS que ellos administran. Se trata de 117 EBAIS que atienden 500.000 de pacientes. Las cooperativas en cuestión son Copesiva, Copesaín y Copesana. Topamos con la noticia de que hay declaraciones de miembros de la Junta Directiva en donde están planteando la posibilidad de cerrar las cooperativas y asumir ellos de forma directa la prestación del servicio. Viendo lo que ha sucedido con los EBAIS del este de la capital y la experiencia de sus asegurados, obviamente a nosotros nos preocupa, pero también nos deja muy preocupados la posibilidad de que más de 1.200 plazas de trabajo se pierdan por esta decisión. Desde el año pasado se debió salir con la licitación para renovar los contratos, pero en la Caja informaron que están esperando 15 días mientras se realiza un estudio de costo-beneficio para luego tomar la decisión de si se renuevan los contratos o los asume la Caja. Vamos a analizar, todavía no se ha empezado a analizar el tema de las cooperativas, la posibilidad que se está viendo es que se pueda hacer una ampliación tal vez de los contratos, algunos otros ya han sido ampliados, entonces habría que, si eso lo decide la Junta Directiva, sacarlo a licitación con la situación de que no es seguro que las mismas cooperativas lo ganen, porque al sacarlo a licitación pueden aparecer otros oferentes y habría que entonces estudiar a quién se le adjudica una licitación. Estas cooperativas tienen ya 30 años de administrar los EBAIS ubicados en Heredia, Tibás, Pavas y Escazú. De concluir los contratos, 1.000 personas perderían su empleo, así lo aseguraron los administradores de las cooperativas.
El Ministerio de Hacienda y el Banco Central presentaron el plan de endeudamiento interno del gobierno central. Economistas señalan que este vendría a ser el plan de salvamento para las finanzas públicas de Costa Rica. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, presentaron al mercado bursátil el plan de endeudamiento interno del gobierno central y del banco para el primer semestre del 2020. Como parte de ese plan, Hacienda proyecta colocar títulos de deuda interna por 1,5 billones de colones y el Banco Central bonos por 250.000 millones de colones. Esto significa que el gobierno requiere pedir prestados 1,5 millones de colones al mercado local, con el objetivo de financiar sus gastos, los cuales no pudieron ser cubiertos por la recaudación de impuestos. Para el economista y profesor universitario Daniel Suchar, esto vendría a ser un plan de salvamento a las finanzas públicas del país. Nos manda una señal, obviamente, de una necesidad de endeudamiento que no solamente es para poder afrontar algún tipo de gasto corriente, sino también para poder hacer un solapamiento a aquellas tasas de interés tan altas que habíamos pagado hace prácticamente 1 año, 2 años atrás, y poderle hacer un plan de salvamento, digámoslo así, a las finanzas públicas de Costa Rica. Si bien es cierto, el primer semestre del año va a estar por encima de 1,5 billones de colones por parte de Hacienda, todavía sigue apalancado en una necesidad de multilaterales por encima de 1.400 millones de dólares e incluso también la necesidad de los eurobonos. A la fecha, Hacienda ya colocó 340.000 millones de colones en deuda interna, mientras que el Banco Central ya alcanza 113.000 millones de colones, valor trazado en bonos de estabilidad monetaria, es decir, el 45% del monto a captar para el semestre. El objetivo del plan de endeudamiento es básicamente buscar de las maneras posibles que el costo de la deuda disminuya, y con esto efectivamente el cargo por intereses que tiene que pagar Hacienda mes a mes pues vaya disminuyendo paulatinamente. Sí es importante resaltar que en estos esfuerzos hay que contemplar que no se debe desincentivar el ahorro y que los niveles de tasas de interés que ya empiezan a exhibir los bancos comerciales y las mismas curvas soberanas pues son niveles de rendimiento en colones y en dólares relativamente bajos para un país con las características de riesgo de crédito similares a las costarricenses. Los jerarcas de Hacienda y del Central fueron enfáticos en que la reforma fiscal, las acciones de contención del gasto, la aplicación de la regla fiscal y las medidas que anunció el gobierno son determinantes para consolidar resultados positivos, así como la autorización legislativa para el financiamiento externo del gobierno central, como lo son los eurobonos. Las municipalidades recibirán dinero de la Unión Europea a cambio de que limpien ríos y disminuyan su flota vehicular. Los gobiernos locales firmaron el Pacto Global de Alcaldes para combatir el cambio climático. Las municipalidades de Cartago, Zarcero y San Mateo se unieron hoy a un pacto global de alcaldes para mitigar desde los cantones los efectos del cambio climático. Con su firma, estos municipios recibirán parte de un fondo de 50.000 euros de la Unión Europea para inventariar dónde y cómo contaminan más en sus cantones y luego cómo mitigar ese problema. Una vez que el compromiso político es firmado y el alcalde de su ciudad se compromete a seguir con acciones concretas, el programa facilita para que las ciudades hagan una medición de las emisiones y las causas de las emisiones y iniciar entonces un proceso de descarbonización de la calidad de vida de la ciudad. ¿Y cuál será el segundo paso? El segundo paso es hacer plan de acciones de mitigación y adaptación y plan de riesgo. Golfito, San José, Belén, Monteverde, San Rafael de Heredia, La Unión y Desamparados son otros gobiernos locales que ya firmaron ese pacto. Estos municipios ya realizan acciones para enfrentar el cambio climático. La Municipalidad de San José siembra alrededor de 5.000 árboles todos los años, tratando además de generar un impacto alrededor de los ríos, donde ahí podamos retomar todos estos cauces y dar otra vez una huella importante a la vida silvestre que mucho se ha movido hacia otras zonas y hemos visto un cambio muy importante, además de que como institución estamos dando un ejemplo de que podemos mover la flotilla a una de consumo híbrido. Pero la idea es que las 82 municipalidades del país firmen el pacto.
Hemos invitado a los alcaldes recién electos, con la finalidad de que podamos incluir a muchas más municipalidades a firmar este pacto, pero además está el gobierno para también pedirle financiamiento para todos estos inventarios, que eso es lo más costoso. El Pacto Global de Alcaldes por el Cambio Climático incluye a 10.000 municipios en 135 países del mundo, 400 de ellos de Latinoamérica y el Caribe. Hacemos nuestra primera pausa comercial, quédese que enseguida volvemos con más noticias. El Festival Cervantino 2019, solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pavo real. Las plumas del macho son exclusivas para el cortejo y la hembra escoge al que tenga el plumaje más frondoso. El pavo real es un ave tranquila y puede ser domesticado. No obstante, si se siente amenazado, se torna irritable. Es diurna y su día es así. Duerme en las noches sobre los árboles y en grandes bandadas, y en la mañana despierta y se divide en pequeños grupos para ir en busca de alimento. Se acicala las plumas y se dispone a descansar. Al caer la tarde vuelve a comida y bebida, y próxima a la noche se sube a un árbol para preparar su descanso nocturno. La dieta de esta ave es omnívora. Consiste en anfibios, reptiles, insectos pequeños, plantas y algunas flores, de las que consume los pétalos. El cuerpo del pavo real mide de 1 a 2.5 metros de longitud y pesa entre 3 y 8.8 kilogramos. El macho y la hembra se diferencian fácilmente por una serie de características físicas. En primera instancia, la hembra es más pequeña y menos pesada que el macho, y en segunda, este es mucho más vistoso. Son las plumas y específicamente el diseño en ellas lo que llama la atención del pavo real. El plumaje del vientre, pecho, cuello, cabeza y parte posterior son de un azul intenso y brillante, o verde si se trata del pavo real verde. Las plumas del rostro tienen vetas amarillas o blancas y arriba de la cabeza se sitúa una pequeña cresta de las plumas marrones o azules. En otros temas, las autoridades de la Policía de Tránsito muestran preocupación por el aumento de casos penales que se dan por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Según los datos de la Dirección de Tránsito, más de 200 conductores fueron sancionados en enero anterior por conducir en estado de ebriedad. De estos, el 75% terminó en el Ministerio Público. El mes de enero dejó a más de 200 conductores sancionados por la Policía de Tránsito, ya que fueron sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. Esta situación enciende las alarmas de la Dirección de la Policía de Tránsito, debido a que el 75% de estos detenidos debió ser trasladado al Ministerio Público por los altos grados de alcohol en la sangre a la hora de realizar la alcoholemia. Solamente en el mes de enero detectamos 212 personas con alcoholemia positiva,
una cuarta parte de esta cantidad de personas se multó por ebriedad administrativa, es decir, una multa contenida en la ley de tránsito. Las 3/4 partes, que es lo más alarmante, fue remitida al Ministerio Público a responder por una causa de conducción temeraria. Los 212 casos positivos representan el 13.5% del total de las pruebas realizadas en enero, que fueron 1.563. Si esto se compara con las cifras del 2019, hay un leve aumento porcentual de 0.5%, ya que en el 2019 se arrojó un 13% de casos positivos de más de 1.600 testeos realizados. Variable, es un dato que se mantiene vivo, no es estático. Lo preocupante es que se sigue sorprendiendo, ya sea de una manera administrativa o ebriedad penal, a gente conduciendo en estas condiciones. Deberíamos todos hacer conciencia, deberíamos todos entender y que eso fuera una tendencia a la baja. No obstante, vamos a redoblar esfuerzos, seguimos haciendo los controles que hacemos en carretera para seguir sacando a esta gente de circulación. En el rubro que también existió un aumento fue el de los casos penales, pues pasaron de 148 a 149. Esto pese a que en el mes de enero del presente año se hicieron 39 pruebas menos respecto a enero del 2019. Un proyecto de ley para regular el uso del agua dejaría por fuera a las asadas, así lo denunciaron grupos ambientalistas. Anunciado con entusiasmo en la Comisión de Ambiente del Congreso como el acuerdo para al fin alcanzar una ley moderna, el proyecto sobre manejo de recurso hídrico despertó desconfianza en el sector ambientalista. Poca claridad sobre la participación ciudadana y la posibilidad de incluir a actores privados son algunos señalamientos. El principal es el temor de que las asadas o asociaciones de desarrollo que se encargan de la administración del agua en las comunidades queden por fuera de las decisiones que se tomen sobre el recurso hídrico. Pues las asadas son organizaciones que representan intereses comunales, ¿verdad? Y aparte gestionan el consumo humano, que es la prioridad en la gestión del agua en el país. Y pues es necesario que estén dentro de ella porque existen actualmente cerca de 1.500 asadas en el país. Y esto le da una importancia en la gestión del agua muy grande y pues no podrían estas figuras estar en inseguridad jurídica como actualmente plantea el texto, porque no aclara, ¿verdad? Solo habla de entes prestadores de servicio y eso más bien podría ser incluso a futuro un portillo, ¿verdad? Para administración privada del agua. Para los ambientalistas, el texto que se discute en el foro legislativo también incluye multas débiles para quienes hagan un uso irresponsable del agua. El texto que se discute es considerado un avance por las fracciones políticas, no así por el sector ambientalista. Es un texto que prioriza los tecnicismos, ¿verdad? Y entonces nos deja en las situaciones conflictivas actuales, no las subsana, presenta graves deficiencias de redacción, ¿verdad? Incluso el objetivo no es claro que la gestión del agua debe ser para el dominio público y de interés social, ¿verdad? Entonces son cuestiones de redacción que hacen que el espíritu de la ley no tenga como la claridad necesaria. Voceros de los grupos ambientalistas presentaron este martes sus cuestionamientos ante la Comisión de Ambiente. El proyecto sobre recurso hídrico avanza pese a las críticas. Medidas como reformar el INA, avanzar con el proyecto de jornadas excepcionales y un proyecto de inspección laboral son algunas de las propuestas que presentó la ministra de Trabajo ante los diputados para buscar la reducción de la tasa de desempleo más alta en la última década en nuestro país. En una exposición cercana a los 60 minutos, la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, expuso las causas estructurales y coyunturales de por qué hoy el país tiene una tasa de desempleo del 12.4%, la más alta en la última década. Durante la presentación, la jerarca rogó a los legisladores que se apruebe una serie de proyectos para buscar disminuir esta tasa de desempleo. Necesitamos una reforma a la ley del INA. Ustedes tienen en sus manos el proyecto 21.738. Requerimos darle herramientas a esta institución. Es la llave del progreso. Necesitamos que tenga siempre la llave a mano para seguir abriendo puertas. Hemos planteado nuestro apoyo a avanzar en la discusión del proyecto de jornadas excepcionales. Hay una gran oportunidad también, pero por supuesto también tenemos grandes retos. Por supuesto que tenemos que atender
y velar porque las mujeres no solo puedan insertarse en las actividades y en más actividades productivas, sino que también tengan soluciones de cuidado. También hemos insistido en la necesidad de contar con un proyecto de inspección laboral. Necesitamos incorporar un modelo preventivo para no cerrar empresas y, por el contrario, acompañar a las empresas para que logren dar pleno cumplimiento a los derechos laborales. Sin embargo, la presentación de la ministra de Trabajo no satisfizo a los diputados y diputadas del primer poder de la República. Parece que hay poca autocrítica y reconocimiento de las cosas que se han gestionado mal, muchas generalidades o atribución a factores externos y poca claridad en las propuestas que se presentan para solucionar esta problemática. A ver, ella habla muy bonito y tiene una muy buena presentación. El asunto es que cómo se le va a explicar al del día a día, al costarricense del día al día, que en estos momentos está desempleado o que acaba de perder su negocio, que no hay una forma inmediata de ponerse otra vez a reactivar otra vez el negocio que está haciendo. Pero también quisimos conocer qué tipo de propuestas son las que han hecho los legisladores para buscar bajar el desempleo desde la Asamblea Legislativa. Hablemos de que yo presenté 2 proyectos y ahí lo tuvo la subcomisión donde estaba gente del PAC que no les dio pelota, que era el proyecto Cerrar y el proyecto Fusionar. Y ahí durmió el sueño de los justos y eso era para reorganizar el Estado. Lo más importante es que las pymes se puedan acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la manera como se trata a las pymes en la Caja Costarricense de Seguro Social es nefasta. Si una pyme cerró porque no le estaba yendo bien y quiere volver a abrir, y en el periodo que estuvo cerrada no se dio de alta, cuando esa pyme regresa a la Caja Costarricense de Seguro Social, le cobran todo el tiempo que estuvo cerrada, le cobran multas y le cobran intereses. Entonces, usted era una pyme que estaba funcionando, ¿cómo se va a llegar a acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social si, como digo yo, la van a estar esperando con un mazo, con un bate de béisbol de metal y la van a maltratar? Le voy a poner un caso, el caso de las plataformas tecnológicas de transporte. El proyecto ni siquiera está convocado y estamos hablando de miles de personas que dependen de eso, no solo los taxis formales, sino también quienes trabajan en las plataformas. Hablamos de más de 20.000 que se reportan en Uber, hablamos de más de 5.000 que se reportan en Didi. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las mujeres son las que muestran la tasa de desempleo más alta con 16.7%, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo del 9.6%. En las informaciones internacionales, China refleja cada vez menos muertos y nuevos infectados por el coronavirus en sus reportes diarios, mientras el brote llega a Latinoamérica. ¿Cuál es la fotografía de la expansión del coronavirus en el mundo? China refleja cada vez menos muertos y nuevos infectados en su parte diario de víctimas del COVID-19, una evolución que contrasta con lo que ocurre en otros lugares. 78.500 de los más de 82.000 casos registrados en todo el planeta se han dado en el gigante asiático. También se han dado en China la mayoría de las 2.800 muertes que ha provocado. En Europa el brote se ha cobrado ya 14 vidas, 12 en Italia y 2 en Francia. Hay más de 500.000 de enfermos, 453 están en Italia. Le siguen Alemania, Francia, España y Reino Unido. Tras China, Corea del Sur es el país con más afectados e Irán el de mayor número de fallecidos, 19 según la versión oficial. Las autoridades chinas creen que habrán controlado el brote antes de finales del mes de abril. Estados Unidos considera que no habrá una vacuna de uso generalizado hasta dentro de 1 año y medio. La Organización Mundial de la Salud lanzó su último balance, más de 81.000 personas infectadas en el mundo y 2.700 fallecidos por el coronavirus. El coronavirus sigue su expansión mundial por los 5 continentes entre llamadas a la calma y a la precaución. La Organización Mundial de la Salud ha dado este miércoles su último balance. Más de 81.000 infectados y 2.700 muertes en todo el mundo desde el pasado 31 de diciembre, la mayoría en China, el país de origen del COVID-19. El organismo internacional ha intentado contener la aprensión en países como Italia, con al menos 323 casos y 12 fallecidos, cientos de enfermos más que en Alemania, el segundo país más afectado del continente, recordando que cada año mueren solo en Europa 60.000 personas por culpa de la gripe estacional. España ya ha superado la barrera de los 10 contagios, la gran mayoría producidos en el extranjero.
Tras China, Corea del Sur es el país con más casos en el mundo, con más de 1.211 muertes, seguido de Japón con casi 900, 700 de ellos infectados en el crucero Diamond Princess. Brasil ha anunciado su primer caso, primero también en Hispanoamérica, de un hombre que estuvo de viaje por Lombardía. Los chilenos están emocionados tras el inicio de la campaña para el referéndum sobre la nueva Constitución. Buena parte de la población quiere que sea más justa y solidaria que la actual. La ilusión se impone a la crispación en el inicio de la campaña para el referéndum sobre la nueva Constitución chilena. Cientos de personas se han manifestado en Santiago para apoyar la elaboración de una nueva Carta Magna, que buena parte de la población quiere que sea más justa y solidaria que la actual. Mira, yo creo que este es un momento histórico que estamos viviendo en Chile. Hoy en día que los movimientos sociales, principalmente las organizaciones sociales y la juventud, se dispongan al trabajo de una nueva constitución es fundamental, porque hoy en día lamentablemente todas las carencias y precarizaciones que tenemos en Chile es producto de una constitución que además se hizo en dictadura, una constitución totalmente ilegítima. La Carta Magna que elaboró la dictadura sentó las bases de ese neoliberalismo que está en el origen tanto del vigor de la economía chilena como de la desigualdad creciente en el seno de su sociedad. Una deriva insoportable para muchos chilenos que desató un estallido social el pasado mes de octubre con protestas callejeras duramente reprimidas que dejaron 30 muertos y miles de heridos. Cientos quedaron tuertos por los perdigones disparados por los carabineros. En medio de una cascada de críticas de la comunidad internacional, el presidente del país, Sebastián Piñera, planteó la celebración de una consulta sobre el modelo de sociedad que quieren los ciudadanos. La cita es el próximo 26 de abril y las encuestas auguran un apoyo masivo a la elaboración de una nueva constitución. Si gana el sí, volverían a votar el texto acordado antes de finales de año. España canceló los conciertos de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, previstos para el 14 y 15 de mayo. Con esta decisión pretenden mostrar su solidaridad con las mujeres afectadas por los casos de acoso sexual reconocidos por el tenor. España cancela los conciertos de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, previstos para el 14 y 15 de mayo. El INAEM y el Ministerio de Cultura dicen mostrar así su solidaridad con las mujeres afectadas por los casos de acoso sexual reconocidos por el tenor. Esta es la primera suspensión de un concierto en España y por el momento en Europa, tras la revelación de los resultados de la investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos. Esta asociación y el cantante madrileño habrían estado negociando un acuerdo de $500,000 para que no se dieran a conocer detalles de las conclusiones, pero una filtración, según el New York Times, lo habría anulado. El gobierno de España y representantes del partido independentista celebraron la primera reunión de la conocida mesa de diálogo. En un comunicado conjunto, las dos partes aseguran que cualquier acuerdo que se adopte será en el marco de la seguridad jurídica. Puesta en escena muy cuidada la de la primera reunión de la llamada mesa de diálogo entre miembros del Gobierno de España y representantes de los partidos independentistas catalanes. Desde el animado paseo de la delegación soberanista por los jardines de la Moncloa hasta el distendido apretón de manos entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Una primera toma de contacto en la sala donde se celebran habitualmente los consejos de ministros, en la que han acordado que la mesa se reúna una vez al mes, alternando Madrid y Barcelona. En un comunicado conjunto, las dos partes aseguran que cualquier acuerdo que se adopte será en el marco de la seguridad jurídica. Aunque los independentistas han anunciado por activa y por pasiva sus exigencias de derecho a la autodeterminación y amnistía para los 9 presos condenados por su intervención en el referéndum ilegal de 2017. Esta iniciativa ha recibido duras críticas por parte de la oposición. El líder del Partido Popular acusó en el Congreso a Sánchez de abrir una mesa para el despiece de la soberanía nacional. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Tuvimos la oportunidad de tener un voluntario japonés en la Asociación de las Mujeres en la que yo pertenezco. Nos comenzó enseñando cómo hacer los abonos orgánicos, nos enseñó también a cultivar. Fue esta experiencia que tenemos en la finca ahora, donde ya el cultivo es totalmente orgánico, totalmente natural. Documentales UNED, aquí por 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos
en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Buenos días, amigos de 13 Costa Rica Televisión. Isa Chacón Cordero les saluda y los invita a acompañarnos durante esta hora de información. Inmediatamente les presentamos nuestros titulares. Defensa de Óscar Arias pretende agregar 2 testigos en el caso que se lleva contra el exmandatario por las denuncias de abuso sexual. UNDECA asegura que la Caja Costarricense del Seguro Social no ha capacitado al personal médico en general sobre el coronavirus. En nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos al pavo real. China refleja cada vez menos muertos, pero nuevos infectados por el COVID-19 en sus reportes diarios. Vamos al detalle de las informaciones. Las 3 denuncias penales planteadas contra el presidente de la República por la UPAT agrupan 5 presuntos delitos, según abogados. Antes de cualquier tipo de acción judicial, la Fiscalía primero debe hacer un estudio completo de lo expuesto en estos señalamientos. Desde que se dio a conocer sobre el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, abogados penalistas presentaron 3 denuncias. La primera la planteó la abogada Gloria Navas el lunes. En ella la jurista señala que se puede estar en presencia de 2 delitos. Incumplimiento de deberes, penado en el artículo 339 del Código Penal de 1 a 4 años de cárcel. El prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal, sancionado de 2 a 6 años de prisión. La segunda denuncia la interpuso el abogado Juan Diego Castro por los presuntos delitos de prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal y sancionado de 2 a 6 años de prisión, y violación de datos regulado en el artículo 196 del Código Penal con penas de 1 a 3 años. Por último, el martes, varios abogados, entre ellos el exfiscal general Francisco Dalanés, interpusieron la denuncia por los presuntos delitos de violación de datos, expuesto en el artículo 196 del Código Penal y sancionado de 1 a 3 años de cárcel, abuso de autoridad, estipulado en el artículo 338 del Código Penal, con penas de 3 meses a 2 años de prisión, prevaricato y fraude de ley, y estas se estipulan en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuya sanción es de 1 a 5 años de cárcel. Pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Y al desistirse del decreto, con probabilidad tenemos efectivamente ese desistimiento. Entonces es nuestro criterio que no se está configurando un hecho delictivo en este caso particular. Sí, en el caso de temas de datos, realmente el Ministerio Público lo que tiene que hacer es determinar efectivamente si en Casa Presidencial utilizaron datos que podrían llamarse sensibles o datos confidenciales. Esta es una investigación que se antoja compleja. A pesar de que es una mera constatación, lo cierto del caso es que se van a necesitar peritajes de carácter informático y los peritajes de carácter informático pues son bastante especializados. En realidad son 3 denuncias, el Ministerio Público tiene que realizar un filtro de estos hechos, primero para determinar cuáles conductas pueden ser delito, cuáles conductas pueden que no sean delito, determinar los responsables, los autores, tanto los autores intelectuales como los autores materiales, y proceder posteriormente con un peritaje especializado que yo diría que tendría que realizar la sección de delitos informáticos del OIJ.
Abogados penalistas cuestionan la inacción del Ministerio Público, sin embargo, señalan que la Fiscalía debe hacer un estudio completo de los señalamientos y así filtrar qué posibles delitos existen y quiénes deberían ser los investigados. Haciendo un análisis de las tres denuncias que planteadas son congruentes, digamos, el caso de abuso de autoridad y prevaricato. Son los dos delitos principales que ellos indican, además de la situación de la violación de datos que se puede estar generando. Es una violación al artículo 24 constitucional, datos sensibles, datos confidenciales que puedan ser estado violentados. Si hablamos de abuso de autoridad, estamos hablando del acto en el cual se comete o se ordena algún acto contrario a los derechos de las demás personas. En este caso en particular tenemos un criterio divergente a lo que se ha estado indicando. Primeramente porque se requiere de que el acto efectivamente se ejecute. La publicación, la firma del decreto dice que el acto está consumado, pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Además del presidente, las denuncias se plantearon contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, contra el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, y contra los miembros de la UPAT. La defensa de Óscar Arias pretende agregar 2 testigos en el caso que se lleva contra el expresidente de la República por las denuncias de abuso sexual en su contra. Este jueves debía iniciar una audiencia para definir si se aceptan. Así fue como llegó el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, al juzgado penal de Pavas este jueves por la mañana. El exmandatario enfrenta 2 denuncias por abuso sexual. La primera fue presentada el 4 de febrero del 2019 por una médico activista, Alexandra Arce von Herold, quien trabajó con Arias en la promoción del Tratado de Comercio de Armas que impulsó el exmandatario. Y la segunda denuncia la interpuso la ex reina de belleza Yasmín Morales. Arias junto con su abogado se presentaron a la audiencia para definir si aceptan o no 2 testigos que ellos presentaron. Que la actuación del Ministerio Público riñe con las garantías fundamentales de la persona que está siendo investigada. ¿Y cuál es el argumento de la Fiscalía para no aceptar esos testigos? Básicamente señala que ya fueron entrevistadas y que bajo esa circunstancia no procede la incorporación de estos testigos. Nosotros estimamos que una circunstancia no excluye la otra, de acuerdo a la tabla en la que nos encontramos. Para el abogado de una de las denunciantes, la incorporación de estos 2 testigos no afecta el caso de su defendida, pero considera que sí habría un indebido proceso. Según él, estos testigos vendrían a aportar situaciones que ya fueron analizadas por los médicos y ya fueron establecidos en el dictamen, pero considera que no sería oportuno. La defensa pretende incluir 2 testigos a pesar de una serie de situaciones que serían no acordes a lo que establece el debido proceso, pero eso es un derecho de la defensa y se ventilará futuramente en una audiencia. ¿Estos testigos de esta manera afectarían, por ejemplo, los intereses de su representada? No lo afecta de ninguna manera, pero sin embargo consideramos que lo que podría afectar es el debido proceso. No se está negando en ningún momento a la defensa el hecho de que efectúe todas las labores correspondientes, ni tampoco al imputado para que se pueda pronunciar en ese sentido. Óscar Arias prefiere no brindar declaraciones. La audiencia se suspendió y será ahora resuelta la solicitud de la defensa de Arias en el Tribunal Penal de Pavas en una nueva audiencia. ¿Realmente un cubrebocas le protege del coronavirus o COVID-19? A continuación le contamos algunos mitos y verdades sobre esta enfermedad que ha causado la muerte de más de 2.000 personas en el mundo. En diciembre del 2019 se empiezan a registrar en la ciudad china de Wuhan casos de neumonía de causa desconocida. Apenas un mes después, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, cuya expansión por el mundo amenaza a tornarse en pandemia. La propagación alcanza hoy más de 40 países y los afectados superan las 80.000 personas, la mayoría de ellas en China, donde se han producido más de 2.700 muertes. La preocupación aumenta en Costa Rica y la región cuando este miércoles se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil, siendo el primer caso en Latinoamérica. Por esta razón le aclaramos algunos mitos y realidades de esta nueva cepa. Mito 1. Si me diagnostican con el coronavirus, ¿voy a morir? Realidad, aproximadamente el 2% de los casos reportados han muerto y la mayoría de estos tenía enfermedades asociadas. Mito 2.
¿Necesito usar mascarilla para protegerme? Realidad, lavarse las manos y protegerse al estornudar es la mejor manera de protección en países como el nuestro, donde no se registran casos y menos transmisión. El tapaboca, que es común, protege de los gérmenes de la tos y del estornudo. Sin embargo, no previenen contra las gotas que están en el aire. Por ello, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no los consideran como un objeto de protección, puesto que no filtran las partículas más pequeñas y por ende no son adecuados para prevenir totalmente el coronavirus. Mito 3. No es seguro recibir cartas o paquetes de compras provenientes de Asia. Realidad, sí es seguro. Por análisis previos sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Mito 4. ¿Las mascotas en casa pueden transmitir el nuevo coronavirus? Realidad, no hay pruebas de que los animales de compañía de nuestras casas puedan transmitir el virus. De todos modos, lo ideal es siempre lavarse las manos después de acariciarlos. Estas son algunas de las informaciones que circulan en Internet de manera falsa, alarmando y creando histeria en las poblaciones. Por esta razón, las autoridades nacionales recomiendan seguir sitios oficiales e intensificar el lavado de manos y alcohol en gel. UNDECA asegura que la Caja Costarricense de Seguro Social no ha capacitado a su personal médico en general ni le ha dado información oportuna a la población sobre el coronavirus. Representantes de UNDECA piden a la Caja mayor información sobre el coronavirus, también para la población en general como para los funcionarios de la institución. Debe de hacer en estos momentos un inventario, ¿verdad? Comprarlos, preparar los materiales que deben de tenerse o que debe de tener la gente. Por ejemplo, los trabajadores tienen muchas veces en las instituciones de la Caja, como llega tanta gente, los servicios sanitarios no están bien aseados, los lavatorios no están aseados, no hay información a la gente. Entonces yo creo que parte de esto es lo que el pueblo costarricense y los trabajadores de la Caja deben conocer. Sin embargo, el gerente médico de la Caja asegura que la capacitación a los funcionarios ya está dada y están totalmente preparados para enfrentar a los primeros casos. Desde el 1 de enero prácticamente se activó todo un equipo interministerial en conjunto con el Ministerio de Salud, la OPS y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde todos los días se revisan los lineamientos. Se han estado dando capacitaciones vía teleconferencia a todas las unidades donde se les explica cómo manejar la situación y además estamos adquiriendo más insumos en casos de que fuera necesario. Con respecto a la mascarilla, es muy importante aclarar que esa mascarilla solamente la tienen que usar pacientes que estuvieran enfermos con alguna infección respiratoria o personal de salud. Autoridades de salud recomiendan a la población usar mascarillas en caso de tener síntomas gripales y salir a la calle. Además, obliga al personal de salud a usarlas también. El coronavirus es una enfermedad respiratoria viral que crea inmunidad una vez que le da a la persona. El 80% de la población desarrolla esta enfermedad de manera leve. Los grupos de riesgo son los hipertensos, diabéticos, asmáticos y adultos mayores. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, en sus redes sociales pidió a las autoridades de salud extremar las medidas en suelo nacional. Las cooperativas que administran los CEBAIS de la Caja temen que no renueven su contrato, pues la licitación debió salir el año pasado y aún no la sacan. Ante esto, 1.000 empleados temen perder su empleo. Los dirigentes de las cooperativas están preocupados porque la Caja podría asumir los CEBAIS que ellos administran. Se trata de 117 EBAIS que atienden 500.000 de pacientes. Las cooperativas en cuestión son Copesiva, Copesaín y Copesana. Topamos con la noticia de que hay declaraciones de miembros de la Junta Directiva en donde están planteando la posibilidad de cerrar las cooperativas y asumir ellos de forma directa la prestación del servicio. Viendo lo que ha sucedido con los CEBAIS del este de la capital y la experiencia de sus asegurados, obviamente a nosotros nos preocupa, pero también nos deja muy preocupados la posibilidad de que más de 1.200 plazas de trabajo se pierdan por esta decisión. Desde el año pasado se debió salir con la licitación para renovar los contratos, pero en la Caja informaron que están esperando 15 días mientras se realiza un estudio de costo-beneficio para luego tomar la decisión de si se renuevan los contratos o los asume la Caja. Vamos a analizar, todavía no se ha empezado a analizar el tema de las cooperativas, la posibilidad que se está viendo
es que se pueda hacer una ampliación tal vez de los contratos, algunos otros ya han sido ampliados, entonces habría que, si eso lo decide la Junta Directiva, sacarlo a licitación con la situación de que no es seguro que las mismas cooperativas lo ganen, porque al sacarlo a licitación pueden aparecer otros oferentes y habría que entonces estudiar a quién se le adjudica una licitación. Estas cooperativas tienen ya 30 años de administrar los EBAIS ubicados en Heredia, Tibás, Pavas y Escazú. De concluir los contratos, 1.000 personas perderían su empleo, así lo aseguraron los administradores de las cooperativas. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central presentaron el plan de endeudamiento interno del gobierno central. Economistas señalan que este vendría a ser el plan de salvamento para las finanzas públicas de Costa Rica. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, presentaron al mercado bursátil el plan de endeudamiento interno del gobierno central y del banco para el primer semestre del 2020. Como parte de ese plan, Hacienda proyecta colocar títulos de deuda interna por 1,5 billones de colones y el Banco Central bonos por 250.000 millones de colones. Esto significa que el gobierno requiere pedir prestados 1,5 millones de colones al mercado local, con el objetivo de financiar sus gastos, los cuales no pudieron ser cubiertos por la recaudación de impuestos. Para el economista y profesor universitario Daniel Suchar, esto vendría a ser un plan de salvamento a las finanzas públicas del país. Nos manda una señal, obviamente, de una necesidad de endeudamiento que no solamente es para poder afrontar algún tipo de gasto corriente, sino también para poder hacer un solapamiento a aquellas tasas de interés tan altas que habíamos pagado hace prácticamente 1 año, 2 años atrás, y poderle hacer un plan de salvamento, digámoslo así, a las finanzas públicas de Costa Rica. Si bien es cierto, el primer semestre del año va a estar por encima de 1,5 billones de colones por parte de Hacienda, todavía sigue apalancado en una necesidad de multilaterales por encima de 1.400 millones de dólares e incluso también la necesidad de los eurobonos. A la fecha, Hacienda ya colocó 340.000 millones de colones en deuda interna, mientras que el Banco Central ya alcanza 113.000 millones de colones, valor trazado en bonos de estabilidad monetaria, es decir, el 45% del monto a captar para el semestre. El objetivo del plan de endeudamiento es básicamente buscar de las maneras posibles que el costo de la deuda disminuye. Con esto, efectivamente, el cargo por intereses que tiene que pagar Hacienda mes a mes, pues vaya disminuyendo paulatinamente. Sí es importante resaltar que en estos esfuerzos hay que contemplar que no se debe desincentivar el ahorro y que los niveles de tasas de interés que ya empiezan a exhibir los bancos comerciales y las mismas curvas soberanas, pues son niveles de rendimiento en colones y en dólares relativamente bajos para un país con las características de riesgo de crédito similares a las costarricenses. Los jerarcas de Hacienda y del Central fueron enfáticos en que la reforma fiscal, las acciones de contención del gasto, la aplicación de la regla fiscal y las medidas que anunció el gobierno son determinantes para consolidar resultados positivos, así como la autorización legislativa para el financiamiento externo del gobierno central, como lo son los eurobonos. Las municipalidades recibirán dinero de la Unión Europea a cambio de que limpien ríos y disminuyan su flota vehicular. Los gobiernos locales firmaron el Pacto Global de Alcaldes para combatir el cambio climático. Las municipalidades de Cartago, Zarcero y San Mateo se unieron hoy a un pacto global de alcaldes para mitigar desde los cantones los efectos del cambio climático. Con su firma, estos municipios recibirán parte de un fondo de 50.000 euros de la Unión Europea para inventariar dónde y cómo contaminan más en sus cantones y luego cómo mitigar ese problema. Una vez que el compromiso político es firmado y el alcalde de su ciudad se compromete a seguir con acciones concretas, el programa facilita para que las ciudades hagan una medición de las emisiones y las causas de las emisiones y iniciar entonces un proceso de descarbonización de la calidad de vida de la ciudad. ¿Y cuál será el segundo paso? El segundo paso es hacer plan de acciones de mitigación y adaptación y plan de riesgo. Golfito, San José, Belén, Monteverde, San Rafael de Heredia, La Unión y Desamparados
son otros gobiernos locales que ya firmaron ese pacto. Estos municipios ya realizan acciones para enfrentar el cambio climático. La Municipalidad de San José siembra alrededor de 5.000 árboles todos los años, tratando además de generar un impacto alrededor de los ríos, donde ahí podamos retomar todos estos cauces y dar otra vez una huella importante a la vida silvestre que mucho se ha movido hacia otras zonas y hemos visto un cambio muy importante. Además de que como institución estamos dando un ejemplo de que podemos mover la flotilla a una de consumo híbrido. Pero la idea es que las 82 municipalidades del país firmen el pacto. Hemos invitado a los alcaldes recién electos, con la finalidad de que podamos incluir a muchas más municipalidades a firmar este pacto, pero además está el gobierno para también pedirle financiamiento para todos estos inventarios, que eso es lo más costoso. El Pacto Global de Alcaldes por el Cambio Climático incluye a 10.000 municipios en 135 países del mundo, 400 de ellos de Latinoamérica y el Caribe. Hacemos nuestra primera pausa comercial, quédese que enseguida volvemos con más noticias. Disfrute del quinto concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de la temporada 2019, con la solista invitada Tracy Cartini, en nuestro espacio Arte 13, el 1 de marzo a las 2:30 de la tarde y el 5 de marzo a las 10 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. A veces preparar una bebida diferente no tiene por qué ser muy complicado, ¿verdad? Exacto, mañana es viernes y la gente podrá hacer en su casa entonces algunas bebidas para disfrutar de la noche o el fin de semana. Reunión de amigos y cómo preparar cócteles. Mañana vamos a tener diferentes opciones aquí en nuestro espacio Café Nacional. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pavo real. Las plumas del macho son exclusivas para el cortejo y la hembra escoge al que tenga el plumaje más frondoso. El pavo real es un ave tranquila y puede ser domesticado. No obstante, si se siente amenazado, se torna irritable. Es diurna y su día es así. Duerme en las noches sobre los árboles y en grandes bandadas, y en la mañana despierta y se divide en pequeños grupos para ir en busca de alimento. Se acicala las plumas y se dispone a descansar. Al caer la tarde vuelve a comida y bebida, y próxima a la noche se sube a un árbol para preparar su descanso nocturno. La dieta de esta ave es omnívora. Consiste en anfibios, reptiles, insectos pequeños, plantas y algunas flores, de las que consume los pétalos. El cuerpo del pavo real mide de 1 a 2.5 metros de longitud y pesa entre 3 y 8.8 kilogramos. El macho y la hembra se diferencian fácilmente por una serie de características físicas. En primera instancia, la hembra es más pequeña y menos pesada que el macho, y en segunda, este es mucho más vistoso. Son las plumas y específicamente el diseño en ellas lo que llama la atención del pavo real. El plumaje del vientre, pecho, cuello, cabeza y parte posterior son de un azul intenso y brillante, o verde si se trata del pavo real verde. Las plumas del rostro tienen vetas amarillas o blancas y arriba de la cabeza se sitúa una pequeña cresta de las plumas marrones o azules. En
otros temas, las autoridades de la Policía de Tránsito muestran preocupación por el aumento de casos penales que se dan por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Según los datos de la Dirección de Tránsito, más de 200 conductores fueron sancionados en enero anterior por conducir en estado de ebriedad. De estos, el 75% terminó en el Ministerio Público. El mes de enero dejó a más de 200 conductores sancionados por la Policía de Tránsito, ya que fueron sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. Esta situación enciende las alarmas de la Dirección de la Policía de Tránsito, debido a que el 75% de estos detenidos debió ser trasladado al Ministerio Público por los altos grados de alcohol en la sangre a la hora de realizar la alcoholemia. Solamente en el mes de enero detectamos 212 personas con alcoholemia positiva. Una cuarta parte de esta cantidad de personas se multó por ebriedad administrativa, es decir, una multa contenida en la ley de tránsito. Las 3/4 partes, que es lo más alarmante, fue remitida al Ministerio Público a responder por una causa de conducción temeraria. Los 212 casos positivos representan el 13.5% del total de las pruebas realizadas en enero, que fueron 1.563. Si esto se compara con las cifras del 2019, hay un leve aumento porcentual de 0.5%, ya que en el 2019 se arrojó un 13% de casos positivos de más de 1.600 testeos realizados. Variable, es un dato que se mantiene vivo, no es estático. Lo preocupante es que se sigue sorprendiendo, ya sea de una manera administrativa o ebriedad penal, a gente conduciendo en estas condiciones. Deberíamos todos hacer conciencia, deberíamos todos entender y que eso fuera una tendencia a la baja. No obstante, vamos a redoblar esfuerzos, seguimos haciendo los controles que hacemos en carretera para seguir sacando a esta gente de circulación. En el rubro que también existió un aumento fue el de los casos penales, pues pasaron de 148 a 149. Esto pese a que en el mes de enero del presente año se hicieron 39 pruebas menos respecto a enero del 2019. Un proyecto de ley para regular el uso del agua dejaría por fuera a las asadas, así lo denunciaron grupos ambientalistas. Anunciado con entusiasmo en la Comisión de Ambiente del Congreso como el acuerdo para al fin alcanzar una ley moderna, el proyecto sobre manejo de recurso hídrico despertó desconfianza en el sector ambientalista. Poca claridad sobre la participación ciudadana y la posibilidad de incluir a actores privados son algunos señalamientos. El principal es el temor de que las asadas o asociaciones de desarrollo que se encargan de la administración del agua en las comunidades queden por fuera de las decisiones que se tomen sobre el recurso hídrico. Pues las asadas son organizaciones que representan intereses comunales, ¿verdad? Y aparte gestionan el consumo humano, que es la prioridad en la gestión del agua en el país. Y pues es necesario que estén dentro de ella porque existen actualmente cerca de 1.500 asadas en el país. Y esto le da una importancia en la gestión del agua muy grande y pues no podrían estas figuras estar en inseguridad jurídica como actualmente plantea el texto, porque no aclara, ¿verdad? Solo habla de entes prestadores de servicio y eso más bien podría ser incluso a futuro un portillo, ¿verdad? Para administración privada del agua. Para los ambientalistas, el texto que se discute en el foro legislativo también incluye multas débiles para quienes hagan un uso irresponsable del agua. El texto que se discute es considerado un avance por las fracciones políticas, no así por el sector ambientalista. Es un texto que prioriza los tecnicismos, ¿verdad? Y entonces nos deja en las situaciones conflictivas actuales, no las subsana, presenta graves deficiencias de redacción, ¿verdad? Incluso el objetivo no es claro que la gestión del agua debe ser para el dominio público y de interés social, ¿verdad? Entonces son cuestiones de redacción que hacen que el espíritu de la ley no tenga como la claridad necesaria. Voceros de los grupos ambientalistas presentaron este martes sus cuestionamientos ante la Comisión de Ambiente. El proyecto sobre recurso hídrico avanza pese a las críticas. Medidas como reformar el INA, avanzar con el proyecto de jornadas excepcionales y un proyecto de inspección laboral son algunas de las propuestas que presentó la ministra de Trabajo ante los diputados para buscar la reducción de la tasa de desempleo más alta en la última década en nuestro país.
En una exposición cercana a los 60 minutos, la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, expuso las causas estructurales y coyunturales de por qué hoy el país tiene una tasa de desempleo del 12.4%, la más alta en la última década. Durante la presentación, la jerarca rogó a los legisladores que se apruebe una serie de proyectos para buscar disminuir esta tasa de desempleo. Necesitamos una reforma a la ley del INA. Ustedes tienen en sus manos el proyecto 21.738. Requerimos darle herramientas a esta institución. Es la llave del progreso. Necesitamos que tenga siempre la llave a mano para seguir abriendo puertas. Hemos planteado nuestro apoyo a avanzar en la discusión del proyecto de jornadas excepcionales. Hay una gran oportunidad también, pero por supuesto también tenemos grandes retos. Por supuesto que tenemos que atender y velar porque las mujeres no solo puedan insertarse en las actividades y en más actividades productivas, sino que también tengan soluciones de cuidado. También hemos insistido en la necesidad de contar con un proyecto de inspección laboral. Necesitamos incorporar un modelo preventivo para no cerrar empresas y, por el contrario, acompañar a las empresas para que logren dar pleno cumplimiento a los derechos laborales. Sin embargo, la presentación de la ministra de Trabajo no satisfizo a los diputados y diputadas del primer poder de la República. Parece que hay poca autocrítica y reconocimiento de las cosas que se han gestionado mal, muchas generalidades o atribución a factores externos y poca claridad en las propuestas que se presentan para solucionar esta problemática. A ver, ella habla muy bonito y tiene una muy buena presentación. El asunto es que cómo se le va a explicar al del día a día, al costarricense del día al día, que en estos momentos está desempleado o que acaba de perder su negocio, que no hay una forma inmediata de ponerse otra vez a reactivar otra vez el negocio que está haciendo. Pero también quisimos conocer qué tipo de propuestas son las que han hecho los legisladores para buscar bajar el desempleo desde la Asamblea Legislativa. Hablemos de que yo presenté 2 proyectos y ahí lo tuvo la subcomisión donde estaba gente del PAC que no les dio pelota, que era el proyecto cerrar y el proyecto fusionar. Y ahí durmió el sueño de los justos y eso era para reorganizar el Estado. Lo más importante es que las pymes se puedan acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la manera como se trata a las pymes en la Caja Costarricense de Seguro Social es nefasta. Si una pyme cerró porque no le estaba yendo bien y quiere volver a abrir, y en el periodo que estuvo cerrada no se dio de alta, cuando esa pyme regresa a la Caja Costarricense de Seguro Social, le cobran todo el tiempo que estuvo cerrada, le cobran multas y le cobran intereses. Entonces, usted era una pyme que estaba funcionando, ¿cómo se va a llegar a acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social si, como digo yo, la van a estar esperando con un mazo, con un bate de béisbol de metal y la van a maltratar? Le voy a poner un caso, el caso de las plataformas tecnológicas de transporte. El proyecto ni siquiera está convocado y estamos hablando de miles de personas que dependen de eso, no solo los taxis formales, sino también quienes trabajan en las plataformas. Hablamos de más de 20.000 que se reportan en Uber, hablamos de más de 5.000 que se reportan en Didi. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las mujeres son las que muestran la tasa de desempleo más alta con 16.7%, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo del 9.6%. En las informaciones internacionales, China refleja cada vez menos muertos y nuevos infectados por el coronavirus en sus reportes diarios, mientras el brote llega a Latinoamérica. ¿Cuál es la fotografía de la expansión del coronavirus en el mundo? China refleja cada vez menos muertos y nuevos infectados en su parte diario de víctimas del COVID-19, una evolución que contrasta con lo que ocurre en otros lugares. 78.500 de los más de 82.000 casos registrados en todo el planeta se han dado en el gigante asiático. También se han dado en China la mayoría de las 2.800 muertes que ha provocado. En Europa el brote se ha cobrado ya 14 vidas, 12 en Italia y 2 en Francia. Hay más de 500.000 de enfermos, 453 están en Italia. Le siguen Alemania, Francia, España y Reino Unido. Tras China, Corea del Sur es el país con más afectados e Irán el de mayor número de fallecidos, 19 según la versión oficial. Las autoridades chinas creen que habrán controlado el brote antes de finales del mes de abril. Estados Unidos considera que no habrá una vacuna de uso generalizado hasta dentro de 1 año y medio.
La Organización Mundial de la Salud lanzó su último balance, más de 81.000 personas infectadas en el mundo y 2.700 fallecidos por el coronavirus. El coronavirus sigue su expansión mundial por los 5 continentes entre llamadas a la calma y a la precaución. La Organización Mundial de la Salud ha dado este miércoles su último balance. Más de 81.000 infectados y 2.700 muertes en todo el mundo desde el pasado 31 de diciembre, la mayoría en China, el país de origen del COVID-19. El organismo internacional ha intentado contener la aprensión en países como Italia, con al menos 323 casos y 12 fallecidos, cientos de enfermos más que en Alemania, el segundo país más afectado del continente, recordando que cada año mueren solo en Europa 60.000 personas por culpa de la gripe estacional. España ya ha superado la barrera de los 10 contagios, la gran mayoría producidos en el extranjero. Tras China, Corea del Sur es el país con más casos en el mundo, con más de 1.211 muertes, seguido de Japón con casi 900, 700 de ellos infectados en el crucero Diamond Princess. Brasil ha anunciado su primer caso, primero también en Hispanoamérica, de un hombre que estuvo de viaje por Lombardía. Los chilenos están emocionados tras el inicio de la campaña para el referéndum sobre la nueva Constitución. Buena parte de la población quiere que sea más justa y solidaria que la actual. La ilusión se impone a la crispación en el inicio de la campaña para el referéndum sobre la nueva Constitución chilena. Cientos de personas se han manifestado en Santiago para apoyar la elaboración de una nueva Carta Magna, que buena parte de la población quiere que sea más justa y solidaria que la actual. Mira, yo creo que este es un momento histórico que estamos viviendo en Chile. Hoy en día que los movimientos sociales, principalmente las organizaciones sociales y la juventud, se dispongan al trabajo de una nueva constitución es fundamental, porque hoy en día lamentablemente todas las carencias y precarizaciones que tenemos en Chile es producto de una constitución que además se hizo en dictadura, una constitución totalmente ilegítima. La Carta Magna que elaboró la dictadura sentó las bases de ese neoliberalismo que está en el origen tanto del vigor de la economía chilena como de la desigualdad creciente en el seno de su sociedad. Una deriva insoportable para muchos chilenos que desató un estallido social el pasado mes de octubre con protestas callejeras duramente reprimidas que dejaron 30 muertos y miles de heridos. Cientos quedaron tuertos por los perdigones disparados por los carabineros. En medio de una cascada de críticas de la comunidad internacional, el presidente del país, Sebastián Piñera, planteó la celebración de una consulta sobre el modelo de sociedad que quieren los ciudadanos. La cita es el próximo 26 de abril y las encuestas auguran un apoyo masivo a la elaboración de una nueva Constitución. Si gana el sí, volverían a votar el texto acordado antes de finales de año. España canceló los conciertos de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, previstos para el 14 y 15 de mayo. Con esa decisión pretenden mostrar su solidaridad con las mujeres afectadas por los casos de acoso sexual reconocidos por el tenor. España cancela los conciertos de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, previstos para el 14 y 15 de mayo. El INAEM y el Ministerio de Cultura dicen mostrar así su solidaridad con las mujeres afectadas por los casos de acoso sexual reconocidos por el tenor. Esta es la primera suspensión de un concierto en España y por el momento en Europa, tras la revelación de los resultados de la investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos. Esta asociación y el cantante madrileño habrían estado negociando un acuerdo de $500,000 para que no se dieran a conocer detalles de las conclusiones, pero una filtración, según el New York Times, lo habría anulado. El gobierno de España y representantes del partido independentista celebraron la primera reunión de la conocida mesa de diálogo. En un comunicado conjunto, las dos partes aseguran que cualquier acuerdo que se adopte será en el marco de la seguridad jurídica. Puesta en escena muy cuidada la de la primera reunión de la llamada mesa de diálogo entre miembros del Gobierno de España y representantes de los partidos independentistas catalanes. Desde el animado paseo de la delegación soberanista por los jardines de la Moncloa hasta el distendido apretón de manos entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Una primera toma de contacto en la sala donde se celebran habitualmente los consejos de ministros, en la que han acordado que la mesa se reúna una vez al mes, alternando Madrid y Barcelona. En un comunicado conjunto, las dos partes aseguran que cualquier acuerdo que se adopte será en el marco de la seguridad jurídica. Aunque los independentistas han anunciado por activa y por pasiva sus exigencias de derecho a la autodeterminación y amnistía para los 9 presos condenados por su intervención en el referéndum ilegal de 2017.
Esta iniciativa ha recibido duras críticas por parte de la oposición. El líder del Partido Popular acusó en el Congreso a Sánchez de abrir una mesa para el despiece de la soberanía nacional. Hasta aquí esta edición de noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos para que se informe nuevamente en nuestra edición meridiana. También le deseamos que tenga una linda mañana. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.